El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Radio Victoria presenta Ecuasónica, la casa de los músicos ecuatorianos, con la conducción de Hernán Guerrero. Bienvenidos. Síguenos en Facebook como Radio Victoria S. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Ecuasónica, música independiente ecuatoriana, y al segmento de todos los miércoles, el segmento de Ecuasónica que todos esperamos, El Visitante, un espacio para mantener un diálogo con los creadores, ¿no? Con los que hacen cultura, con los que hacen música aquí en este país. Un diálogo más o menos de unos 60 minutos de recorrido que vamos a hacer, serio, respetuoso y responsable como nos caracteriza. Esta tarde tengo el gusto de compartir micrófonos y experiencia con un buen amigo, un gran amigo de tantos años, un compositor, músico, arreglista, un globetrotter como es Guillo Estrella. ¿Qué tal, Guillo? Qué gusto tenerte aquí. ¿Qué tal, Hernán? Un saludo para todos los radioescuchas de Radio Victoria y del programa Ecuasónica. Siempre ha sido un gusto conversar, más allá de que lo hemos hecho a veces atrás de los micrófonos con tu trabajo de difusión, esas charlas interminables persona, también, ¿no? en persona, Claro. donde siempre quedan cosas sobre el tapete de que seguir hablando y que Claro. seguir disfrutando y compartiendo. Sí, querido Guillo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Isaac en los controles. Sin él no podríamos compartir con ustedes desde Radio Victoria, la radio de las nuevas ideas y de las ideas diferentes. Bueno, voy a presentarte, Guillo, porque este programa sale no solamente para Ecuador, sino para el mundo. Entonces, hice un pequeño resumen porque hablar de tu trayectoria nos llevaría todo el programa. Y bueno, resumí lo que más pude. Y bueno, pues, ¿quién es Guillo Estrella? Es un músico apasionado, sobre todo por la búsqueda y la exploración del origen de las expresiones musicales de este país y también de América Latina, con una vasta, con una extensa trayectoria en muchos ámbitos musicales. Su trabajo se ve reflejado en una amplia discografía y gran diversidad de producciones como intérprete, compositor, productor también, que avalan la experiencia en muchos estilos tan diversos en los cuales tú has estado desde, no sé, desde el hard rock, el heavy metal, hasta lo que es fusión o world music, ¿no? Música tradición, popular también. Guillo Estrella se consolida como un académico con un objetivo concreto: contribuir con la divulgación de los saberes musicales ancestrales no registrados. Y vamos a mantener un diálogo justamente para que nos expliques de eso. Ajá. Empecemos por el principio, Guillo. No nos hemos visto qué tiempo, ya No sé. Sí, de- además este encierro nos ha hecho Claro, como que parece parecen que fuera más tiempo. ¿no? Pero sí hemos estado en contacto. Sí. Creo Nos que- vimos después de lo que lanzaste, La Tunda, el disco, Sí. el libro también. Nos vimos también en el lanzamiento de tu libro. Ah, claro. Bueno, eso fue antes de La sí, Tunda, claro. antes de la Tunda. Hemos estado en contacto. Ujú. Bueno, eres un buen amigo, un excelente ser humano. Además de eso, bueno, pues tu calidad como músico y compositor. ¿Dónde naciste, Guillo? Quiteño de nacimiento en la, ¿cómo se llama? En la maternidad de Isidro Ayora, dicen mis papás. Donde la mayoría de los Donde quiteños, casi ¿no? todos los quiteños. ¿Cómo fue tu Ajá. infancia? ¿Dónde creciste? Yo crecí en un barrio popular que se llama La Loma Grande, ¿no? En pleno centro histórico, Ujú. donde se cruza el eje transversal y el eje vertical del sur Ya. y norte y el este y oeste de Quito.
más o menos cerca de la calle Rocafuerte y Montúfar, Ya. a un par de cuadras del Arco de Santo Domingo. Entonces me es muy familiar el centro histórico, la Mama Cuchara, el antiguo Cumandá. por Y en ejemplo. esos tiempos, me acuerdo, remonta a la niñez, yo estudié por ahí, el centro era otra cosa, ¿no? Se lo sentía Sí. el centro, se lo vivía. Sí, o sea, yo tengo recuerdos, por ejemplo, había muchos colegios y escuelas en el centro, ¿no? Entonces, alrededor de mi casa había, no sé, 4 escuelas, 5 colegios. Si uno iba un poquito más afuera, entonces más todavía. Ujú. Panaderías tradicionales, tiendas, sitios para comer, cantinas también en ese De tiempo. todo, de claro, todo. ¿no? Entonces Ajá. sí, era, claro, bastante pintoresco y lleno de lenguajes y de tradiciones también. Creo que de ahí viene también esta Justamente de ahí filiación viene tu... por la Ujú. música tradicional, ¿no? Yo crecí tocando la música en la esquina del barrio, básicamente con amigos, con la familia. Entonces, esos recuerdos tengo yo de mi niñez y Sí, de claro. de mi primera juventud, digamos, Ujú. con todas estas cosas que te puede brindar el centro histórico, ¿no? Sus historias, sus personajes, También, claro. los Que todo vendedores. eso alimentan Ujú. para tu crecimiento, en este caso Ajá. cultural y musical. ¿Cómo fueron tus inicios con la música? Marcados por la familia principalmente. Mi abuelo, él fue compositor, músico de formación, Alfonso Arauz, que él durante toda su vida hizo mucha música, como pasa, ¿no? En general en el mundo, pero en nuestro medio más, se desconoce mucho a los De los- compositores, ¿no? Se Ujú. sabe siempre de los intérpretes, pero no de los compositores. Mi abuelo hizo música para Benditas y Valencia, para las hermanas Mendoza Suasti, Ya. tiene discos, muchas composiciones. Yo he podido recopilar alrededor de unas 200 Ah, composiciones, bastante. Ajá. más otras grabaciones de las cuales él debe tener grabadas unas 40 más o menos, ¿no? Ujú. De las que ¿También se era conocen. intérprete o solamente compositor? Él interpretaba, pero no se dedicó a la grabación, ¿no? Ya. Entonces él tocaba en vivo, tocaba el violín, Ujú. tocaba el piano, la guitarra, el acordeón. Era conocido en el medio como Ujú. compositor porque Ya. incluso a músicos que no podían transcribir su música al papel, que a veces era un requisito para poder inscribirla. Ujú. Entonces, hay anécdotas de la familia donde mi abuelo decían que hacía las partituras se me acaba de ir del nombre de este compositor, pero es el que hizo el Pasillo Negra Mala, se Ya. llama Sergio, no me acuerdo el apellido. Entonces hay anécdotas así Ujú. donde decían que mi abuelo le había dado, Ya, oía, las venían, le partituras, silbaban, ya. le cantaban al oído y él Y él pasaba componía, partitura ya. para poder a veces registrar o hacer un arreglo para una grabación y cosas así. Se dedicaba completamente a la música. Ya. Tú vienes de una Ajá. familia ya que estaba vinculada con la música, con la cultura. ¿Y qué es lo que tú te impregnaste en ese tiempo? Bueno, los pasillos, lo popular, ¿no? En principio lo popular, sí, lo popular, la música tradicional ecuatoriana, la música latinoamericana. En los 80, si tú recuerdas, hubo como un boom de música folclórica en el Bastante, país, en claro. Latinoamérica en general. Y mi mamá hizo un grupo de música folclórica con amigas que en ese tiempo, ahora Ujú. igual suele ser todavía inusual que haya grupos solo de mujeres, por ejemplo. Exactamente. En los 80 Peor, más todavía. claro. Entonces ella hizo... ¿Cómo se llamaba el grupo? Alborada se llamaba. Ah, el grupo, Alborada, sí, se escucha. ¿Y Ajá. hay registros de eso? ¿Tienes? De grabación no, fotos, Ya. por supuesto, tal vez por ahí algún video aficionado, Ujú. cosas así, fotos hay Ya. muchísimas, ¿no? Entonces yo debo haber empezado ahí cuando tenía unos 7, 8 años, Ujú. como todos los músicos que atraviesan un grupo folclórico, que van al bombo, generalmente, Ujú. a la percusión primero. Ya. Entonces yo era el bombero del grupo, de mi mamá. Y según tú, creo, ¿es lo más fácil o qué? Porque el bombo lleva el ritmo, no ¿no es creo, cierto? o sea, a veces se menosprecia un poquito. Exactamente, se menosprecia eso el voy. que toque el Ajá. bombo, la percusión, pero, Pero al el contrario, bombo, es el instrumento principal, claro, ¿no? Si lleva el eso ritmo. se desfasa Así todo. es. Ujú. Entonces, esa fue como una de las, más allá, además de tocar en la casa, ¿no? Mis papás, mis tíos, siempre una reunión familiar, la música estaba en todas las reuniones de por medio, ¿no? Era muy común eso, o fue muy común para mí, Ujú. digamos, en mi familia eso. Luego ya un poquito más adentrado no todavía profesional, pero estas primeras experiencias fue con el grupo folclórico de mi mamá, este grupo Alborada, y entonces, no sé, ahí empezó a nacer mi interés por aprender un poco más seriamente, ¿no? Ujú. Entonces yo aprendí a tocar la guitarra, aprendí la quena, el charango, los instrumentos De folclóricos,
que es como muy común además en estos grupos que todo el mundo... Es multiinstrumentista, Multiinstrumentista, claro. uno no aprende solo la quena o solo Claro. el bombo, entonces canta, toca el bombo, toca la guitarra, el charango, Charango, lo que sea. claro. Entonces fue mi inicio ahí y luego hice un grupo propio. Cuando entré al colegio y conocí unos amigos que tenían el mismo interés, a los 12 años más o menos nos empezamos a juntar y es un proyecto que se llamaba Sumacta. Sumacta. Ya. Ajá. Y hacíamos igual, música folclórica ecuatoriana, latinoamericana. En ese ¿Qué edad tiempo tenías? se decía folclórica. Desde los 12 años hasta casi los 18 años duró ese grupo más o menos. Claro, es que hubo, Ajá. como tú dices, hubo un boom en América Latina, grandes grupos, ¿no? Quilapayún, Sabia Nueva, Inti-Illimani, obviamente, y Yapu, Claro. claro que marcaron muy fuerte. Aquí también había Iliniza, Sí, Guayanay, Cantores Cantores del del Pueblo, hubo muchos en esa época. Sí. Y claro, fue algo también eso también se dio por la historia que ha tenido la América Latina, ¿no? Ujú. ¿Y eso te duró hasta qué edad más o menos el folclore? O sea, nunca he dejado Obviamente. de escuchar, de practicarlo, de estar inmiscuido. He participado en algunos otros grupos, estuve con unos amigos que algunos de ellos fueron de los Cantores del Pueblo, justamente. Este proyecto empezó llamándose Chasquibay, luego se llamaba, se me escapa el nombre, tenía yo 17, 18 años, ya hace mucho tiempo. Viva Expresión se llamó el grupo. Ujú. Ese fue mi primer disco que grabé. Ya. El disco era como mezclar folclore con algunas ideas de poesía nueva de Ajá. un gran amigo que se llama Nelson García, que es homónimo de Nelson García, No el pianista. no el de Umbral. Sí, no el de Umbral, Ajá. es homónimo de él. Y él tenía una gran cantidad de letras y poesías muy interesantes que no estaban generalmente vinculadas al folclore. Entonces eso se concretó en nueva creación. Ya era un disco de folclore, pero no era covers, no eran composiciones. Tengo yo ahí escrito un bossa nova, por ejemplo. Y había cosas en general de la música latinoamericana, y ese fue mi primer disco, ya digamos aportando en el sentido creativo, en la producción, en los arreglos, y era todavía muy pequeño yo en esa época. ¿Qué es pero lo que te buena apasionaba experiencia. más? A mí, no sé, la fascinación primero de estar en la música y tocar los instrumentos, ¿no? Yo podía pasar horas de horas metido tocando, escuchando música, sacando melodías, tarareando melodías en mi cabeza que daban la vuelta. Me gustaba mucho con mi familia cantar, y con mi mamá teníamos no sé, como un vínculo especial a la hora de hacer música. Yo me acuerdo claramente que nos gustaba hacer voces, ¿no? Entonces ella cantaba una canción y yo intuitivamente hacía una segunda, una tercera voz, sin haber ¿Y tu estudiado, padre? ¿no? Mi papá es aficionado a la música, tiene una gran voz, es muy afinado, pero digamos, no ha seguido ese camino, no ha tenido la misma educación musical. Que ha tenido por el lado de mi mamá, pero es un gran cantante aficionado, con una voz muy potente, que le fascina la música, le fascina cantar también. Ajá. Y bueno, ¿recuerdas, estamos en esa, recuerdas, digamos, tu primer concierto ya que diste ante público con tu primer grupo? ¿Qué edad tenías en ese entonces? Debo haber tenido unos 12 o 13 años con el grupo folclórico, ¿no? Era más pequeño y me presenté con mi mamá también. Ya. Con el grupo folclórico debe haber sido 12 o 13 años, y no me acuerdo exactamente cuál fue la presentación. Lo que pasa es que yo me había presentado varias veces antes. Ya eres canchero. Lo que pasa es que por la influencia de mi abuelito, Ajá. yo empecé a tocar el acordeón a los 5 años. Ya. Él me enseñó a los 5 o 6 años. Y ahí yo me convertí en el juguete de mis tíos, ¿no? De la familia en general. Y entonces, como era muy pequeño, Llevémosle. entonces las presentaciones esas eran en la escuela. Yo me acuerdo claro, quizás mi primera presentación fue ante el grado de mi escuela, Ya. ¿no? Día de la Madre, a veces Navidad, ese tipo de festividades que en las escuelas eran muy importantes. Hasta ahora lo son, pero antes era, claro, la música en vivo. Claro. Iba el papá, el tío que cantaba, no sé, algún familiar del estudiante. Entonces, esa fue, me acuerdo claramente. Yo estuve en la escuela Sucre, que además era igual en el centro histórico ahí, y me había aprendido unos 3 o 4 temas que me enseñó mi abuelo. Y ahí te lanzaste. Y claro, ya me presenté. A partir de esa presentación, como veían que ya podía tocar,
Por eso digo, me convertí en el juguete Ya de mi te familia. llevaban, te Entonces cargaban. me cargaban a los mismos programas, ¿no? De, Ajá. qué sé yo, mi tío Además has de haber sido la otros- atracción ahí, ¿no? Claro. a los programas Ujú. de mis primos, de las escuelas, entonces andaba de aquí para allá en eso. Entonces, cuando yo empecé a tocar ya con mi mamá y con mi grupo folclórico, no tenía toda la experiencia del mundo, pero ya había tenido una que otra presentación tocando el acordeón por ahí. Ya. Bueno, vamos con música. Desenvolví algunas cosas Así de veo, tus así veo, sí, proyectos, sí, sí, como sí. puedes ver aquí. No todos, obviamente, sino de y luego vamos a hablar de este disco. Tomé arbitrariamente, escogí el tema. Vamos a escucharlo, Ley Suprema, por favor, Isaac. Magros. Magros, sí. Ya muchos años de ese proyecto. Ley Suprema, Magros, a cargo de Guillo Estrella. Salud. Salud. Muchas gracias por ese vinito. Salud. Por Ustedes allá, saben, los controles, Isaac. El Visitante es un espacio familiar donde estamos aquí en armonía, conversando y degustando también. Con su permiso. Antes de ir a la pregunta, cuéntanos un poquito de este disco. ¿Dónde le podemos pinchar, Isaac? ¿En qué cámara? Por acá. Perfecto. Magros, ¿este disco es de qué año? Eso debe ser, ahí sí es la lección, 2006 por ahí puede ser. 2006, ya. Ajá.
Tiene No sus recuerdo si años, está ¿no? ahí, sí. A ver, Claro, ¿no? Sí, justo, mira, Sí, 2006. 2006, Antes buena sí se- memoria. Antes se ponían las fechas, Se todo, ponía ¿no? la fecha, el año. Como todo. hablábamos, el objeto es muy importante, o era muy Claro, importante. era muy ¿no? importante el objeto. ¿De qué ¿no? trata Magros? A ver, Magros, yo había estado ya unos cuantos años, posiblemente, ¿cuántos? Más de 10 en los Metamorfosis, o alrededor de 10 ya con los Metamorfosis. Y Entonces, sí. si tú me permites, perdón, Claro, hago un break, claro. porque ya que hablamos de metamorfosis, iba esta pregunta. Ajá. Tú te has paseado con mucha libertad, con mucha holgura por diversos géneros, estilos musicales. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo te has sentido? Porque, por ejemplo, estuviste en Metamorfosis, ¿no? Una banda ícono de Ajá. lo que es heavy metal, hard rock, ¿no? Sí. Años 88 apareció, Sí, creo, la banda. Claro, yo estuve alrededor desde el 96 aproximadamente, por 96. eso digo alrededor de 10 Ujú. años de ese disco. La banda ya estaba formada, claro, la banda estuvo más o menos desde el 88, 89, ¿no? Ujú. Como Metamorfosis, había Metalmorfosis también Claro, antes. metamorfosis. Claro, entonces yo entré alrededor del año 96 en una etapa en la que nació como una banda de covers primero, Ujú. Metamorfosis, ¿no? Yo entré justo en una etapa en donde estaba teniendo una transición justamente a dejar de hacer covers y empezar a hacer música, Temas propios. música propio. Para mí ha sido fácil, yo no me echo bolas realmente. Como yo venía venía del folclore, de la música popular, en la transición del colegio me he juntado con amigos que les ha gustado el rock y empecé a escuchar rock naturalmente en el colegio, Ujú. como creo que le pasa a mucha gente, ¿no? En la adolescencia, en la juventud, Claro. comienzas a adentrarte en estos géneros y me era familiar, para mí era como otro tipo de música nada más, Ya. pero que en algún momento pegó en mi consciente, en mi inconsciente, no sé, y me fue llevando por estos otros caminos. En el año 96 hubo la posibilidad de entrar a Metamorfosis y yo me recuerdo esto cuando me dices cómo te has movido y qué ha pasado. Es chistoso porque cuando yo entré recién a Metamorfosis todo el mundo sabía de mi carrera en lo folclórico, en la Folclore, música claro. popular y claro, me cuestionaba mucha gente, ¿no? Me decía, Claro. pero ¿qué hace un man Porque es un extremo. haciendo folclore en una banda de heavy metal? Claro. O sea, y la típica, ¿no? De estas cosas que chuta, lamentablemente pasan hasta ahora, pero que no es un verdadero metalero, no es un Claro, verdadero así rockero. es. No, no. El músico es músico, ¿no? Claro. O sea, yo Para- lo siento ajá, así. Y la sí. música también es música. Completamente. Solamente hay que sentirla, ¿no? Sí, Así yo, es. yo no he sentido por eso ninguna... para mí no ha sido difícil Ningún eso. obstáculo ni nada. No, yo me he sentido cómodo y he tenido la dicha de hacer lo que me gusta y me ha Y dado lo la has gana hecho de hacer bien, heavy obviamente. metal, Ajá. y he hecho heavy Claro. metal y entonces no he tenido problema por suerte, no he tenido malos comentarios en ese sentido, pero sí veía que el medio en general, y en esa época más todavía, entonces decía, Ujú. ¿cómo un folclorista Claro. o que viene, qué sé yo? Traicionó al género. Claro, traicionó al género y ahora quiere Claro. meterse en Ah. profanar el templo del Claro. rock y del metal. Y entonces, claro, pasaron unos años y nada, yo me dediqué a componer muchas canciones que he compuesto con mis compañeros, unos solo, otros con mis compañeros de música en Metamorfosis. Se volvieron íconos de la música Ujú. metalera en el Ecuador y entonces fue muy satisfactorio esa época, realmente. Ajá. Y luego me empezó a pasar Ya. cosas al revés, ¿no? Ya. Porque como todo el mundo me comenzó a ubicar por Metamorfosis, entonces Claro, te creían metalero, que eras metalero, por todo lado. Y yo nunca dejé de hacer otras cosas. En medio de eso grabé lo de Viva Expresión que te cuento, he grabado La Ruta del Camaleón de Cruz del Sur, Ujú. cosas experimentales, cosas Y tradicionales. eso, perdón, debe ser peor. Claro. Que de un género tan arraigado, tan fuerte como el metal, Claro. te vayas por Que ha otro que no venido lo es. hasta recientemente, cuando empecé a hacer La Tunda, yo me acuerdo me escribieron 2 o 3, no tan amigos conocidos al Facebook, después ya que hay Facebook, ¿no? Medio a reclamarme diciendo, tú que eres metalero, ¿Qué haces tú así? que eres rockero, ahora estás haciendo marimba y folclore. Claro, no sabían de mi trayectoria, que Claro. yo he hecho siempre eso, o que no, pero era como que estaba traicionando un poco al género. Eso, perdón, es una miopía, Sí. miopía intelectual, cultural, de ver la música de esa manera. Ajá. Porque si vamos a los grandes, los Beatles Claro. escuchaban de todo. Ajá. Led Zeppelin escuchaba músico a Bach. Sí, y escuchaban música folclore folclórica, europeo. y es por eso que Claro. más bien un músico tendría que escuchar de todo para nutrirse y para ampliar su Completamente. carrera, ¿no? Sí, sí, completamente. Entonces, para mí no ha sido difícil
transitar, me ha gustado más bien experimentar con unas y otras cosas y he tenido la satisfacción de poder estar en muchos proyectos de distinta índole. Más bien a veces un poco para el medio o para cierta gente que quizás un poco cerrada en ese sentido de los conceptos ha sido como chocante, ¿no? Es decir, tú que mismo eres metalero, eres folclorista, ¿por dónde le gusta? Entonces yo no me he hecho lío, ¿no? Trato de no definir completamente eso, he ido por los caminos que la vida me va diciendo y me va abriendo la puerta, ¿no? Entonces, con respecto a ese disco en particular, yo ya había pasado estos 10 años con Metamorfosis y en Metamorfosis uno proponía, ¿no es cierto? Cada uno proponía, unas cosas salían, como tú sabes, en una banda, ¿no? Unas cosas salen en grupo, otras cosas a veces uno propone, es aceptado por la banda, se hacen unos arreglos, el tema es mío, pero el arreglo es de todos. Entonces era una dinámica, ¿no? Pero siempre teníamos que estar como todos de acuerdo, digamos, ¿no? Todos teníamos que estar de acuerdo como para que esos temas se plasmen en un disco o para que sean parte del repertorio. Y yo como siempre componía y jugaba con las cosas. Algunos no entraban, pues no pasaban el veredicto de la banda. De todos, ¿no? De todos, tenía que haber consenso. Ajá. Y entonces comenzaron a acumularse, hay unos cuantos temas que tenían este corte más rockero, más metalero, medio fusión, medio experimental, que es lo de Magros. Y yo dije, bueno, estos temas son una especie de niños no nacidos. Claro. Que no han visto la luz completamente y me encontré con unos cuantos temas acumulados ahí y dije voy a hacer un disco de todo lo que no ha entrado son cosas que no entraron en el disco de Metamorfosis. Ahí te comprendo porque bueno, unos más que otros pueden tener digamos más o diferente capacidad de composición que los otros integrantes de la banda, pero tus composiciones no son aceptadas o tomadas en consenso por los demás, pero tú quieres hacerlo. Ajá. Y ahí es cuando se vuelven solistas, ¿no? Sí. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Sting. Ajá. Dejó Police para hacer lo suyo. Sí. Manu Chao dejó Mano Negra para hacer lo suyo y así muchos, ¿no? Entonces es muy comprensible eso porque tu capacidad de composición, tal vez la palabra puede decir, te exige a tomar otros caminos. Pues sí, es un poco eso, porque podía haber quedado en el olvido esos temas, ¿no? Pero estaban muy ligados a mi vivencia personal de ese momento y a mí me parecía que tenían que ver la luz, ¿no? Y yo tampoco quería ser irrespetuoso con el trabajo de Metamorfosis. Había como una línea, como un estilo que no calzaba y entonces también eso era racional, ¿no? De parte del grupo, decir, bueno, estos temas no calzan tanto en lo que hace Metamorfosis y entonces de ahí salió este experimento que se llamó Magros. Que es un poco más fusionado, ¿no? Un poco, es experimental también, es experimental, ¿no? claro, sí. Tiene muchas cosas de fusión, distintas cosas, como lo que oíamos en este tema que acabamos de escuchar, mucha percusión, afro. Otros instrumentos que no van dentro. Que ahora es como que se oye un poco más normal, pero si pensamos hace casi 15 años atrás, entonces no era tan común, digamos, ¿no? Fusionar ese tipo de cosas. Exactamente, y eso se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando apareció la grupa. Ajá. O sea, muchos satanizaron, los puristas dijeron, ¿cómo va a mezclar la música tradicional con géneros universales, por ejemplo, con drum and bass, con electrónica y todo eso, ¿no? Pero ves que luego pasan los años y te das cuenta que la fusión, el mestizaje musical enriquece también. Claro, ¿no? Completamente. Yo creo que muchos proyectos o muchos grupos, si ya mencionaste la grupa, hay muchos que en nuestro medio se han adelantado a la época con propuestas, ¿no? Promesas temporales, por ejemplo, hace tantos años, ¿no? Que en su momento los veían como locos o como que no calzaban en ese momento. Claro, Tahual. Yo, bueno, tuve la suerte, soy amigo de Fernando Avendaño, con el que hicimos el Cruz del Sur también, que fue parte de Tahual justamente, que en ese momento era una locura, ¿no? Era impensable, no calzaba en la moda, no calzaba, pero después uno ve en retrospectiva y han sido un gran aporte también para el desarrollo de vienen a ser música. como una piedra angular, ¿no? Completamente, claro. Bueno, tú van dos preguntas en una. ¿Cuánto tiempo estuviste en Metamorfosis? Y luego saliste ya a producir otras cosas. Produciste Cruz del Sur, por ejemplo. Ajá. Tenemos Magros, el afecto y el efecto pasillero, que luego nos contarás de qué se trata. Sí. Estuviste en Boca Pelo. Bueno, estoy todavía. Estás todavía, sí, perdón. Sí. Y esto
que esto nos va a llevar a un programa. Hoy vamos a hacer un breve recorrido, pero vamos a tener un programa para hablar de la tundra. Buenísimo. En realidad contigo Sí. tendríamos que tener algunos programas para desarrollar más sobre tus propuestas. Digamos que hoy es como un abreboca, ¿no? Buenísimo, yo con todo gusto. Para pasar así por la Un tangente, me emociono, para pasar por la tangente y visitar cada uno de tus programas. Pero así rápidamente podrías enumerarnos cuántos productos, cuántas bandas, propuestas has creado. Las que has mencionado creo que son las más importantes. Yo he podido trabajar una gran época de mi vida, me dediqué igual a producir. A veces bandas que no han sido tan conocidas y ahí sí la memoria hasta se me va. Trabajaba muy de cerca con un gran amigo que se llama Fabián Mendoza, que tiene un estudio de grabación, donde, bueno, después la Corporación Cultural, que fue la que apadrinó a Metamorfosis por varios años, y ahí pasaron un montón de grupos. Ahí estaba en la Mamá Cuchara, creo. No, ahí estaba, era por El Dorado, claro. el estudio. Ahí estaba Juan Pablo Rivas, por Juan ejemplo. Pablo, claro, sí. Yo tuve la suerte de, por ejemplo, con él compartir la producción de uno de los primeros EP de Los Descomunal. Wow. ¿Ya? Cuando, claro, yo estaba en un punto muy alto de Metamorfosis y entonces había un montón de relaciones que eso te llevaban a... Me acuerdo, grabamos un grupo como Impulso de Tánatos ahí también. Impulso de Claro, también. claro, sí. Y eso ya es más fuerte, Sí, ¿no? claro. Entonces, he estado como relacionado, de esos te juro que no me puedo acordar de memoria porque son muchos, son un montón, claro. ¿no? Pero estos que has enumerado aquí creo que han marcado también un poco la historia musical. Lo de Cruz del Sur, por ejemplo, Cruz del Sur es un proyecto que nace de justamente poder experimentar con sonoridades más contemporáneas, que vienen del rock, que vienen de la música electrónica. También un hay poco. fusión aquí, ¿no? Fusión, y hay experimentación también. Con la música ecuatoriana, y entonces es un trabajo bastante experimental, es un trabajo como de compositor. Ese es uno de los retos que para mí fue como, por ejemplo, empezar a escribir la música. Ya no solo la intuición de producir en un estudio, sino escribir los arreglos de cómo quiero que suene cada cosa. Junto a Fernando Avendaño y Patricio López, que son dos grandes músicos cuencanos, el uno percusionista, Fernando Avendaño pianista, y que igual, ¿no? En su época fue como una cosa rara, aunque estuvimos... Bastante diferente a lo que se hacía, ¿no? Claro, estuvimos... Particular. Unos 2 o 3 años estuvimos dándole la vuelta a ese disco con gran acogida, sobre todo en Cuenca y Guayaquil. Bueno, quizás porque a Fernando le conocían mucho por Tahual, había una gran expectativa. Claro. Hicimos el lanzamiento en la Fiesta de la Música, Así como te acuerdas, en 2004 me parece, más o menos por ahí. Y para mí han sido cada uno de estos discos, cada un pasito como un aprendizaje más y el poder experimentar con otra parte, ¿no? Y nuevas cosas. Y nuevas cosas siempre, nuevas sonoridades. 2005, ¿no? Ese es 2005, sí. Algo muy triste que me pasa no solo con tus trabajos, sino con el de muchos otros, y en general con este tipo de trabajos que son bastante experimentales o que no calzan en el modismo musical del momento, es que no son radiables. O sea, las radios nunca le han puesto. ¿Tú cómo te sientes como compositor, como músico, el que tu disco no sea promocionado o difundido en los medios? Bueno, yo creo que hay dos partes ahí. Una parte que quizás puede obviamente causar un nivel de frustración, de decir, bueno, ¿por qué esta música no se difunde? Y creo que nos pasa a muchísimos músicos del medio, ¿no? En donde hay cabida obviamente para lo más comercial y está muy bien, pero debería haber cabida también como para otros nichos, ¿no? O sea, para la música experimental, para la música más académica, para el jazz, para todo género, para todo, ¿no? O sea, tener un buffet para donde el que quiera puede escoger y pueda nutrirse de toda la música. Entonces, desde ese lado es frustrante en ese sentido. Por otro lado, he tenido la satisfacción que mucha música quizás no se ha oído aquí. Bueno, saludos desde Londres, vamos a... Gracias, querido ahora, Isaac, gracias. siempre pendiente, ¿no? Saludos, te saludan desde Londres. Sí, vamos a ver. Qué bueno. Ya vamos a ver quién es y vamos a saludar, pero muchas gracias por los saludos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que las satisfacciones a veces han sido de otra manera, porque la música también hay que entender, no está solo en la... Francisco Borja, un amigo del colegio, él fue uno de los miembros del grupo Sumacta. Tocaba los vientos, ahora está por Londres, vive en España y trabaja en Londres, va de lado a lado, pero él fue zampoñista del grupo Sumacta, es que aprovecho para mandarle un saludo, Francisco.
Qué bueno que nos escuches allá en Londres y Ajá. qué bueno que puedas acompañarnos y podamos acompañarte también aquí con lo que nos corresponde responsablemente, la difusión de la música independiente ecuatoriana. Perdón. No hay problema. Entonces, mira, son creo satisfacciones como esas, ¿no? Claro. Creo que la música a mí me ha unido con un montón de gente y seres humanos de los que quizás sin estar en ese medio musical o sin hacer ese proyecto nunca ha habido ese vínculo. Y música que más allá de que se promocione más o menos en la radio, ha significado algo para una persona, para una comunidad, para un determinado tiempo, ¿no? Fíjate, Metamorfosis no es que se ponga tampoco mucho en la radio, ¿no? Así es. Pero con esa banda para mí fue una de las satisfacciones de que por primera vez en mi vida musical, en el Coliseo Julio César Hidalgo, pude ver a 5 o 6 mil personas cantando una canción que yo había compuesto. Coreando a 6 mil personas. Entonces eso claro, no pasa en la radio, ahí ¿no? tú te explicas, Ajá. y eso pasa, no sé si son fenómenos. Por ejemplo, hablamos de Metamorfosis, Ujú. hablamos de Sally Mileto. Sí, Nombro esos porque no pasan en las radios. claro. Y sin embargo, cuando vas a un Ajá. concierto, un festival, 4, 5, 6 mil personas cantan los temas. Ujú. ¿Cómo es eso, dices, no? Claro, es que eso es, a mí, yo recuerdo claramente los 90s ahí, ¿no? Tú te acordarás, de los conciertos uno se enteraba de boca a boca, Así más de es. los conciertos de rock, Claro. ¿no? Me acuerdo del sótano que quedaba en la Sí, 12 de pues. octubre, Ajá. y cuando mencionaste Sally Ajá. Mileto, varias veces con los Sally Mileto, con los Abaddon, por ejemplo, con Abaddon, los Vasca, claro. compartimos ese escenario, ¿no? Ujú. Y ahí no había ni un letrero, Nada. no había Y sin embargo se radio, llenaba, no ¿no? había, claro, y uno decía, solo habían las pulgas que les decían, Ajá. las volantes a veces que por Claro. ahí en algún lugar se decían, y uno iba a comprar un disco en un local de rock, y ahí se enteraba, va a haber concierto, no sé qué, había una fotocopia pegada por ahí, y luego ibas al sótano y estaba repleto, Ujú. estaba abarrotado, ¿no? Entonces, esa satisfacción es obvio, eso no pasa, como dicen ahora, en el mainstream, eso no se Claro. ve, Ajá. no se ve en la tele, no se ve en la radio. Otros tiempos, ¿no? Claro, se ve en otros lugares, ¿no? Se ve en el día a día del concierto, en cómo reacciona la gente cuando estás cantando frente al público. Entonces, eso para mí ha sido satisfactorio y han sido distintas experiencias con estos proyectos, estos ¿no? Ajá. trabajos. Vamos a dar paso, vamos a poner un tema y justamente para dar paso a este proyecto, Bocapelo, un proyecto también que de mucha importancia para este país, un proyecto que ya tiene muchos años y que ha salido fuera de nuestras fronteras a representarnos de una manera muy, ¿qué puedo decir?, con mucha satisfacción. ¿Qué tal si escuchamos Sombra y Luz? Sombra y luz, sí, Vamos. pasillo. Vos eres sombra y luz de mi silencio y aspiro en tu mirar la despedida. El hoy es resplandor que inunda todo y mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin fin. Y mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin fin. Tu presencia es morir por dos extremos, es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia amar que quemará en sombra y luz.
mar que quemarán sombra y luz. Presencia es morir por dos extremos. Es dulce miel que va en mis pensamientos. Pero cuando te vas, tu piel no espera. Y deja tu fragancia, mar que quemará, es sombra y luz. Y deja tu fragancia, mar que quemará, es sombra y luz. Bocapelo, ¿qué podemos Bocapelo. hablar de Bocapelo? Bueno, yo conocí personalmente a muchos integrantes y a Juan Carlos, Sí, ¿no? Creo que es el líder, cabeza sí, de el director del Bocapela. grupo. Ajá. Hace, ¿qué será? Unos 10, 12 años conocí este proyecto, si no es más. Y claro, yo de una me conecté porque dije, aquí no hay muchos grupos así, No, ¿no? claro, hay pocos. Para empezar. Y segundo, la calidad en composición que tienen y de interpretación. Dije, chuta, esto es de primer nivel, ¿no? ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo fue tu vinculación a Bocapelo? Bueno, primero, un orgullo ser parte de Bocapelo, como tú dices, han sido pioneros, varios de ellos, si no todos, en el trabajo vocal del Ecuador, ¿no? Han estado en proyectos muy importantes. Justo hablaban con Ceci la semana Claro, pasada de Ceci. Fantasía Ensamble, por ejemplo, ¿no? De Exactamente. los pocos grupos que también en lo femenino hacen música vocal. Ellos antes de Bocapelo tuvieron un ensamble mixto, en donde fue parte María Lacondo María también, por Lacondo, ejemplo. claro, ajá. Entonces, de ahí un poco nace, después de haber conocido a grupos de afuera como los Vocal Sampling, con cual podemos sí, tener pues. una amistad muy estrecha. De hecho, la última vez que estuvimos en Cuba pudimos estar en la casa del director de Vocal Son Sampling. muy conocidos ellos mundialmente, Claro, ¿no? mundialmente. Claro. Entonces vino un poco la influencia de este tipo de propuestas en ese sentido. Y a los Bocapelo, cuando no eran Bocapelo todavía, tenían este ensamble mixto, se les ocurrió decir, ¿por qué no hacemos algo así, pero con música ecuatoriana, justamente, ¿no? El hacer, es más, alguien de Vocal Sampling, no sé si el director, yo no estaba en ese tiempo, les dijo, pero ¿por qué no hacen ustedes esto, no? Pero no salsa, ¿no? Como nosotros, sino, Ajá. con Con su música claro, tradición, ¿no? con la banda de pueblo, Ajá. con todas esas manifestaciones que hay acá. Entonces ahí es como que se prendió el foco y de ahí, de esa idea nace Bocapelo, ¿no? Nace Bocapelo. ¿Cuántos años ya recuerdas? ¿Cuántos puede ser? Yo creo que está entre los 10 años, me parece, Sí. este año que Ajá. estamos cursando cumple Bocapelo. Yo estoy alrededor de 6 años ya Ya. en Bocapelo. de Ver a esos. Bocapelo es como ver una banda que interpreta todo, sin Sí. instrumentos, ¿no? Te toca, bueno, no te toca, te interpreta, ¿no? Sí. Porque es que cuando uno escucha parece que te tocan los instrumentos, Ajá. porque en realidad de cada cual tiene una función diferente ahí, ¿no? Sí, ese es el concepto, digamos, de banda vocal, ¿no? El concepto de banda vocal es justamente la imitación de los instrumentos, cualquiera que fueran estos, ¿no? Generalmente de música popular, por eso es que a veces hacemos cosas más pegadas al, qué sé yo, pueden ser tropical, hemos hecho cosas de marimba, hemos hecho albazos, pero todo siempre imitando los instrumentos característicos de esa... Es, qué sé yo, no sé, el trombón es fácil, que haces... La percusión, lo más fácil, Sintetizadores, cosas así. Sí, hay cosas que son más difíciles, ¿no? La percusión es como más amigable en ciertas cosas, como hacer, qué sé yo, el chic, qué sé yo, el güiro, ese tipo de cosas. Yo entré, no sé, por cosas de la casualidad. Yo me conocía con Paul Salazar en la universidad, que estuvimos estudiando juntos,
Y él me dice, oye, ¿sabes que salió el barítono del grupo? No sabes si alguien estará interesado en suplir, ¿no? Entonces le digo, yo pues. Claro, él no sabía que yo era barítono, ¿no? Yo tocaba el bajo, nos conocimos en la universidad, sabía que cantaba, pero no sabía que tenía una experiencia coral también. Yo había cantado en coros desde niño también. Entonces él no sabía de esa. Y decía, sí, pero tú cantas así. Y le digo, sí, yo soy barítono y tengo esta experiencia y todo. ¿Y te hicieron una...? Sí, hubo una audición. Claro, hicieron una audición. Creo que había igual algunos postulantes. Más que postulantes, era como gente conocida, amigos del medio que quizás estaban interesados en ser parte, ¿no? Entonces yo entré de esa manera, creo que son más de 6 años ya los que estoy, creo que fue 2012. Claro, 2013. Tú estarás unos 8 tal vez. Sí, 7 u 8 años estoy yo. Y entonces el grupo no, pues tiene más. Por eso yo dije, yo le conozco unos 15 años, sí. Unos 10 o 12 años. Me van a matar porque debería saberme estos datos del grupo, pero ya. O sea, ahí el Juan Carlos sabrá. Vamos a tenerlo Juan Carlos también acá. Buenísimo. Sí. Entonces ahí te contará los detalles. Yo estoy más o menos 2012, claro, aproximadamente 8 años. Ya, y luego para mí fue muy chévere el poder experimentar con esto, que yo, como te digo, había tenido experiencia cantando en coros, pero nunca experimentando con esto de los timbres, ¿no? Que es una cosa que no está con el canto normal así, sino que es como hacer efectos sonoros y a veces juguetear y a veces hacer cosas que están en contra del canto normal, digamos, ¿no? Que es raro para el canto, como, qué sé yo, cantar medio gangoso a veces, ¿no? Claro. Como uno hace una trompeta y es como es como cantar gangoso, por ejemplo, ¿no? Así que el sonido nasal. El sonido nasal, buscar a veces estos efectos que tienen que ver con el ruido, un poco con la percusión. Y entonces no todos los cantantes a veces se sienten cómodos con eso, porque si uno viene de una escuela muy rígida, de impostar la voz, de la respiración, entonces es como ir en contra de eso, ¿no? En cambio, como yo venía de la música popular, el rock y todas otras cosas, yo me acoplé rápidamente a los bocapelos. Me decían, haz de esto, yo hacía esto. Pon así la nariz, haz de esto acá, pon la voz de esta manera. Entonces, para mí era como un juego y me fue muy, muy enriquecedor y disfrutado mucho de esa etapa de aprendizaje también que ha implicado ser parte de los bocapelos. Y luego se me ha dado la oportunidad, por la apertura que tienen mis compañeros, ellos sabían también de mi afición por la composición y los arreglos, entonces he podido contribuir, sobre todo en este último disco que escuchamos, lo que escuchamos es un pasillo mío, que ha sido un nuevo reto, ¿no? Que ya no es el reto de la interpretación, sino de igual poner en partitura esta música escrita exclusivamente para un formato que es tan extraño como de los bocapelos, ¿no? Claro. Escribir las onomatopeyas y escribir los efectos que suenan ahí. Entonces eso ha sido también muy satisfactorio en estos últimos años de poder producir junto a los bocapelos como nuevas sonoridades, ir buscando nuevas sonoridades. Nuevos aportes. A partir de lo que yo entré, por ejemplo, pudimos hacer un tema, ellos no habían hecho antes un tema marimbero, ¿no? De imitar la marimba. Qué bien. Entonces, a partir de esto empezamos a meter cosas más afro, metimos la marimba, metimos bomba. Entonces ha sido para ellos también enriquecedor, ¿no? Porque decir, bueno, por primera vez vamos a meter estos efectos aquí que antes no habíamos experimentado. ¿Y quién hace la marimba? Cuando son instrumentos armónicos no se hace entre uno solo. Hacen todos. No todos, pero se juntan 2 o 3 voces, ¿no? Claro. Entonces tú haces, por ejemplo, clink, 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 ¿ya? Pero eso sumado a 2 voces más. Claro, le vienen a alimentar todo el instrumento. Sí, claro. Entonces, mira, el tiempo cómo se nos va. Ya tenemos apenas unos 7 minutos. Vamos a la última parte de esta programa, porque te vamos a tener, te vamos a molestar y te vamos a tener en más ocasiones aquí para hablar molestia. de tantas cosas. Antes de hablar de la tunda, muy rápidamente vamos a hablar la docencia. ¿Desde cuándo en la docencia? Y salud. Claro, salud. Yo he tenido, primero salud, distintas experiencias en la docencia, ¿no? Desde lo que nos pasa a todos los músicos, que es a veces dar clases particulares, individuales a alumnos, de manera informal, en la casa de uno, en la casa del alumno, hasta luego también estar en la docencia en colegios, ¿no? O institutos. He estado en proyectos de formación con una gran amiga que se llama América Pazmiño, por ejemplo, de hacer música, arte en general, de incentivar a los chicos, a los más pequeños, que a veces no tienen la posibilidad de hacerlo, a poder experimentar con la música, con el teatro, en el caso de América Pazmiño. Y he tenido distintas facetas, ¿no? Como esto que digo, proyectos de talleres, clases individuales y luego en ¿Y ahora colegios. estás en...?
Y ahora estoy en la UDLA, En la que eso UDLA. ha Y estás sido un buen como- tiempo sí, también, estoy, ¿no? claro, estoy igual que más o menos como los Bocapelo. Está un hace tiempo, equipazo 8 la años. UDLA, ¿no? Sí, Sí, conocemos músicos. grandes amigos, músicos, está Sí. desde el Jeff Byron, Ajá, claro. está el Johnny Ayala, Ujú. está el Cayo, el Raymond. Sí, o sea, Bueno, es un peso pesado, Claro, ¿no? es una... Está el para Isaac. Mí para mí es un orgullo Claro, estar ahí porque hay es un una plana de equipazo, profesores una delantera, ¿no? Claro, que uno realmente Claro. en la vida profesional admira, Y también admira aprendes, admirado, ¿no? y Claro. aprende, claro, uno aprende con todas esas experiencias diversas además, ¿no? En el rock, en el jazz. La Ceci también música está popular. ahí, La Ceci bueno. también Oh, sigue dando clases Claro. de improvisación, me parece. muy pronto estará el Isaac, Seas. El Isaac Seas, Sí, claro, o sí, sea, sí, sí. Bueno, vamos a una parte que tenemos, se llama el feedback de Ecuasónica, donde les tomamos Ok. la lección aquí ver, a todos a ver los si- invitados, los músicos, a ver si se Ojalá saben. no sea calificada. Y a ver, esto es un feedback, un ping-pong, respuestas rápidas. Tan, Ya, tan, tan. lo primero que se venga a la Eso, cabeza. Ya. el disco ideal para empezar el día. Se me ocurren dos. Herencia de Timbiquí, que se llama, ¿cómo se llama esto? This is Gozar. ¿Ya? Bueno, y también, no sé, Versuit puede ser. A ver si. El primer disco comprado, ¿te acuerdas? Y yo tengo el recuerdo de un acetato que a mí no lo compré yo, lo compró mi papá, pero es Promesas Temporales, un acetato. El acetato. ¿El blanco? Sí, Ya. que está con el reloj Sí, y sí. todo. Ajá. Y el otro no me acuerdo. Yo compré ya un CD de cuando ya podía pagarlo, el Pagar. Rods de Sepultura. Un disco, un artista o grupo que te resuma a Ecuador. Grupo, artista o Grupo, ya. o una No banda sé, que te resuma a Ecuador. Para mí, bueno, admiro mucho a Gerardo Guevara, puede ser. Compositor. Ajá, Ya. sí. Un disco para ofrecer a un amigo. Bueno, ahora La Tunda puede Muy ser bien. que está en actualidad. Un disco que ofrecerías a tus hijos. Mm. A ver. Bocapelo. Puede ser, no, Mundos de Rubén Mundos. Blades. Ya. Me gustan, bueno, por el mensaje que tiene, quizás. porque Pensé estaba que pensando en Mundos, mis hijos. pensé que Mundos del Roger y Casa. Ah, también. Buena claro, banda, ¿no? Muy buena. Un disco para ofrecer a la novia. Ñande Amañachi. Otavalo lindo, Manta. lindo, ¿no? Un disco en el que te sientas plenamente identificado. Algo que bueno, dos ahí y que son ecuatorianos. El excitador de frecuencias de Pulpo 3 y el disco no editado de la grupa. De la grupa, el que no salió, ¿no? El que no Creo salió, que todos claro. nos quedamos con ese, ¿no? Yo tengo el Claro. demo master, Sí, yo Ajá. sé, creo que por el Johnny Ayala mismo me el disco cruzó más alguna extraño que tengas. vez. John Coltrane se Uy, llama... ay, ay, peso pesado. Bueno, no creo que es extraño para los yaceros, Claro. ¿no? Ajá. Extraño quizás para el Ya. mainstream, como Ajá. decimos. Se llama Kulu Se Mama. Wow. Es un disco en vivo que hace mucho cosas de mestizaje y música afro, pero es John Coltrane improvisando, ¿no? 3 discos o artistas ecuatorianos. Bueno, hemos dicho aquí algunos. Sally Mileto creo que es un referente. Sí, y de otras áreas, Leonardo Cárdenas. El Zapateados y negrito, Albazos, el que es- negrito. Creo que es una contribución actual Ujú. increíble. Y quizás, no sé, de lo más antiguito, a mí me gusta Benítez y Valencia, Carlota Ah, Jaramillo. Claro, Y también bueno, ahí nuestros referentes, ¿no? Sí, referentes, ¿no? A ver, ¿tu banda sonora favorita? A mí me gusta mucho John Williams. Mm. Y ahí, bueno, Star Wars es un ícono, pero la lista de Schindler Sí. es buenísimo. Y un disco para ir a descansar. ¿Qué puede ser? Jorge Sapiens. Jeff Byron, un saludo, maestros. Un saludo ahí a mi jefe, Jay Byron. Jeff que está Byron. escuchando. Jorge Sapiens. Muy No, pronto bueno. los tendremos aquí también. Queremos tenerlos aquí en Ecuasónica. Sería su buenísimo espacio. el aporte que Jay ha hecho a la Obviamente. educación en Claro, nuestro medio. Es súper increíble, importante. ¿no? Ajá. De ahí tenemos Sí. toda esta gama de músicos, ¿no? Claro. Bueno, Bajo fondo, Bajo y ya fondo. que dijo Jay Byron para ir a descansar Contravía también. Contravía. Wow, ¿no? Pusimos la semana anterior Contravía. Buenísimo. Los hermanos Terán ahí, ¿no? También Claro. Jeff Byron. Bueno, también estuvo el Nelson García, el Ibis también aportaron, el Johnny, Claro. ¿no? En una parte. Bueno, el tiempo se nos vino. ¿Cómo te sentiste, Lenin? Muy bien. Recuerden que tranquilo. luego, Nostálgico a veces. el próximo programa, conversaremos de esto. Buenísimo. De Marimbos de la Tunda. Le hacemos la cuña. de Un una vez. excelente trabajo, ¿no?
¿Palabras de despedida tal vez? No, un agradecimiento, que la gente que nos está escuchando se multipliquen estas ideas, se multiplique la difusión y que se tenga un poquito más de conciencia de lo que implica nuestra cultura y nuestro arte ecuatoriano en general, específicamente la música. Tenemos maravillas aquí de artistas, maravillas de propuestas que a veces nosotros mismos no las conocemos. Tenemos que apropiarnos, consumir, completamente, ¿no? consumir lo nuestro y ser conscientes y sentirnos orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Por supuesto, yo me siento orgulloso de todo esto y de todos estos artistas. Así que gracias, querido Lenin. No, pues, un gusto de verte, Hernán. y vendremos más seguido, ¿no? Con todo Tendremos gusto. más seguido. Con mucho gusto. Esto fue Ecuasónica, música independiente ecuatoriana. Estuvimos en El Visitante con Guillo Estrella. Este programa pueden verlo tanto en la plataforma de Ecuasónica como de Radio Victoria S. Y no se vayan, que muy pronto está en Altavoz, un programa, bueno, pues donde todos tienen la voz en alto para conversar. Nuevamente, gracias. Nos estamos viendo. Un saludo, Isaac, muchas gracias en los controles. Gracias, Isaac. Y nos vemos el viernes con Ecuasónica Música. Adiós. Caminando monte adentro, la tunda revolotea. Caminando monte adentro, la tunda revolotea. En la noche me persigue, de frente me picotea. En la noche me persigue, de frente me picotea. Anoche me iba siguiendo, la tunda estaba furiosa. Anoche me iba siguiendo, la tunda estaba furiosa. Ay mami, no pude verte, se puso fea la cosa. Ay mami, no me pregunte, la tunda no es poca cosa. Viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva. Que viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva. Mijito, a mí no me mienta, la tunda a mí no me asusta. Mijito, a mí no me mienta, la tunda a mí no me asusta. Se me fue con la vecina, ay niña, no me confunda. Se me fue con la vecina, ay niña, no fue la tunda. La tunda estaba conmigo, mi amor, no sea mentiroso. La tunda estaba conmigo, mi amor, no sea mentiroso. Mijito, no me confundas, si la tunda es puro gozo. Nos perdimos con la tunda, mi amor, estuvo sabroso. Que viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva. Que viene la tunda y me coge, que viene la tunda y me lleva. Oye, cuidado, pégate un pique, porque si no, la tunda te va a atrapar. La tunda te lleva pa' bailar, la tunda te coge pa' jugar. La tunda te lleva pa' bailar, la tunda te coge pa' jugar. La tunda te lleva pa' bailar, la tunda te coge pa' jugar. La tunda te lleva pa' bailar, la tunda te coge pa' jugar. La tunda te coge y te lleva, que viene la tunda y te coge. Esa tunda te va a llevar, te lleva. A mí la tunda no me lleva. La tunda y te coge. Pa'l monte, pa' allá, pa' allá. La tunda y te lleva. No sea mentira.